nuestro programa Psicología y Fe, un programa de la Fundación Jesús en Ti y Teleamiga. Hoy vamos a tratar un tema que todas las familias del mundo tenemos que manejar. Vamos a nuestro dramatizado y ya regresamos. Hay situaciones en la vida en las que tenemos que hacer un alto en el camino para que ese sea nuestro volver a comenzar, un nuevo punto de partida, una iniciativa para cambiar los malos hábitos y costumbres. Por ejemplo, la economía familiar. Eso es lo que a Manuel lo tiene preocupado, pues viene de pagar las cuentas y se ha quedado sin un peso en el bolsillo. Este mes no le alcanzó el dinero y sabe que aún le hacen falta cosas por pagar. Manuel quiere encontrar una respuesta a su problema. Sabe que algún error está cometiendo con su presupuesto. Sin embargo, encuentra la solución, aunque sabe que no tiene dinero. Su semblante cambia, pues ha encontrado el error que cometía. Así que, seguro de sí mismo y de cambiar sus fallas, va en busca de soluciones para ponerlas en práctica. Manuel comienza por anotar cuáles son sus ingresos y cuáles sus egresos, para tener un conocimiento global de su economía y así apretarse un poco en gastos innecesarios. Luego, se pone en la tarea de apagar luces en lugares donde es innecesario. Reemplaza los bombillos comunes por ahorradores de energía. Apaga los electrodomésticos que no se estén usando y desconecta cargadores u otros objetos que se estén cargando excesivamente. Se vale de herramientas caseras para ahorrar agua y asimismo no desperdiciarla. Ahora Manuel descansa tranquilo, pues ha aprendido a manejar su economía. Su vida funciona mucho mejor. Para nuestro tema de hoy, que se llama Factores claves en la economía familiar, tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Jaime Osorio, con varias especializaciones, maestría en Administración de Empresas, y es el codirector de la Fundación Jesús en Ti. Jaime, bienvenido. Marta, muchas gracias por la invitación. Pues nos alegra mucho tenerte aquí. Ese es un tema que es importante porque todas las familias del mundo nos vemos abocadas a manejar las finanzas. No podemos ser ajenos a esto. Y es un tema que a veces no le prestamos la atención o no sabemos que se puede manejar, optimizar o incluir dentro de los planes que una familia puede tener. Por eso nos parece tan importante que hoy estés aquí con nosotros. Quiero empezar preguntándote, Jaime, cuando hablamos de economía familiar, nosotros nos preguntaríamos, ¿pero qué es economía? Bueno, básicamente el concepto de economía es solamente la administración de unos recursos para satisfacer unas necesidades. Digamos que eso es como el marco general de la definición de economía, para no entrar al detalle. La economía familiar va un poco más allá. Tendríamos que pasar por el concepto de lo que es una empresa. Y una empresa es un grupo humano, es un sistema que está relacionado haciendo diferentes labores de tal suerte que va a traer unos rendimientos, unos ingresos para los accionistas, los inversionistas. Dicho sea de paso, la primera empresa que uno puede encontrar es uno mismo, el hombre mismo. Ah, qué concepto tan interesante. Fíjate que cuando uno habla de economía, pensaría que es un tema ajeno a la familia. Y resulta que nos estás hablando que la economía empieza por cada persona. Claro, cada una de las personas es una empresa en sí. De hecho, cada persona vende los recursos, esos recursos que hablábamos inicialmente, para administrarlos eficientemente, y esos recursos pueden ser del orden financiero, pueden ser del orden tecnológico, puede ser recurso humano, que es el que normalmente vemos, en donde el hombre vende su fuerza laboral, su conocimiento, para que una empresa pueda hacer sus ingresos y pueda tener unos rendimientos. Y la segunda empresa, podríamos entonces decir que es la familia, Jaime. Claro, la familia es la gran empresa. De hecho, cuando uno vende su fuerza familiar, básicamente lo que está haciendo es captando un ingreso a través de esa fuerza laboral para poder sostener los costos, los gastos, los egresos que se tienen en una familia.
Qué interesante. Tengo una inquietud, Jaime. El planear la economía, el empezar a construir esa economía familiar, ¿empieza en el matrimonio? No, Marta, yo considero que debe empezar antes. Ah, queridos teleamigos, fíjense cómo empezamos a ver que la economía de la familia se construye desde antes. Y antes de una familia es el noviazgo. Claro, tienes toda la razón. Desde la etapa del noviazgo, uno siempre debe interesarse en su pareja, debe saber cuáles son las deudas que tiene la pareja, debe saber cuáles son sus objetivos en la vida, cuáles son sus sueños, debe saber cómo van a compartir los gastos, también debe conocer qué van a hacer, cuántos hijos quieren tener, y eso es esencial. Casualmente recuerdo una persona que me decía que estaba prácticamente en quiebra porque en ese momento estaban embarazados. Y él había hecho su cuenta en valor presente neto de cuánto valía un hijo. Muy curioso, pero en ese momento, estoy hablando de hace unos 12 años, decía, he adquirido una deuda de 200 millones de pesos. Muy juicioso, había hecho un trabajo de evaluación financiera y sabía que los pañales, la leche, el colegio, la guardería, la universidad, le iba a costar, todo, trayendo esos flujos descontados, a ese momento en la actualidad, 200 millones de pesos. Si eso fuera así, nosotros no tendríamos hijos, pero también no podemos olvidar que debemos ser muy organizados cuando queremos tener hijos, saber cuántos hijos vamos a tener y saber cómo está el ingreso para tener ese costo que viene con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Muy bien, fíjense cómo Jaime en este momento nos invita también al equilibrio. No se trata de hacer también unas cuentas que nos llevarían a no tener proyectos juntos o hijos, pero tampoco a dejar todo al azar y hacer cosas locas que de pronto nos pueden llevar a crisis dentro del matrimonio, porque la parte económica es uno de los factores por los cuales las parejas tienen conflictos. Bueno, nos hemos hablado que hay algunos puntos claves que se deben tener en cuenta dentro de la economía familiar. ¿Cuáles son esas claves, Jaime, que debemos tener en cuenta? Yo creo que el principal aspecto que debe tener en cuenta la familia es la comunicación. Tú ahora mencionabas que una de las principales causas de ruptura de parejas es el tema familiar. Cuando hay época de vacas gordas no hay problema, pero cuando viene el apretón en donde no hay ingresos para cubrir los gastos, ahí vienen los problemas. Mucho más atrás que tener esa situación económica está el tema del diálogo en la pareja. Se encuentran parejas en donde el esposo o la esposa fallece y el otro miembro de la pareja no sabe qué tenía o qué deudas tenían. Y entonces pueden venir los deudores a embargar los bienes, pueden venir otras personas o no venir las personas que le adeudan al fallecido y se quedan con un dinero que realmente es de la familia. El tema económico hay que hablarlo abiertamente, es un tema de comunicación no solamente de la pareja, también de los hijos. Es un tema que se debe tratar en familia. ¿Por qué? La comunicación nos permite a nosotros ir a otro tema que es la organización. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué mi papá andaba detrás mío cuando yo era un adolescente diciéndome, Jaime, apague la luz, que está gastando mucho. Ahora que soy padre, yo vivo detrás de mis hijos haciendo lo mismo. Y es que hasta cuando uno no tiene las cuentas de los servicios encima de la mesa y no sabe que tiene que ahorrar o economizar, pues básicamente ahí es donde uno entra a mirar que no es solamente el papá y la mamá, que son los hijos. Los hijos aportando en el ahorro del agua simplemente cuando se lavan las manos, aportando apagando las luces cuando no las necesitan. Si no hay posibilidad de tener servicio doméstico, ayudando a atender las camas, recogiendo la ropa, ayudando a limpiar la loza a lavar la loza después de las comidas, ayudando a hacer todos los oficios. Yo conozco casos que normalmente son mujeres que saben cocinar y hacer los oficios domésticos desde muy temprana edad, pero también conozco casos de hombres. Y en Colombia, siendo una sociedad machista, eso es bien curioso. Pero hay niños que desde los 8 o 9 años hay que tener mucho cuidado también con los elementos que se les confían para que hagan las labores de la cocina.
y hay que enseñarlos, hay que estar con el ojo avisor, estar pendientes de ellos en tanto aprenden y se vuelven diestros en el manejo de esos elementos, pero hay que enseñarles. Hemos entonces hablado que la comunicación es importante, no solo para decidir la participación que cada uno de los miembros de la familia tiene, pero también te pregunto, también para tomar las decisiones financieras, si se endeudan, si hacen alguna inversión, eso también debe hablarse en la pareja. Esto es muy clave. Yo creo que es una obligación de los dos, una obligación en donde el esposo debe comentarle a la esposa. Hay un caso muy general en donde se han perdido muchos patrimonios y es el caso de las fianzas. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos con el segundo elemento clave en las finanzas familiares. Retomamos ahora nuestro tema y vamos al segundo elemento clave en el manejo de las finanzas familiares. Habíamos hablado antes de nuestra pausa de la comunicación. ¿Cuál es el segundo elemento clave, Jaime? El trabajo en equipo y la colaboración. Muy bien. Este tema de economía familiar es un trabajo de todos y cada uno de los miembros de la familia. Si bien es cierto, los que administran, los administradores, como en toda empresa, hay un gerente, hay un Chief Executive Officer o CEO, como se le conoce, que gerencia la compañía, que en este caso es el papá y la mamá. También hay unos trabajadores. Yo podría afirmar que los hijos son la unidad de operaciones de una compañía. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, porque muchos de nuestros teleamigos, pues a lo mejor no tienen contacto con la empresa, entonces están en sus casas, otros sí, conocen muy bien el tema. Cuéntanos un poco más claramente qué es esto. Ok. En todas las empresas, o en la mayoría de ellas, se encuentra un área de recursos humanos, que es la que se encarga de la contratación y de manejar las capacitaciones para los colaboradores que laboran en la empresa. Está la gerencia, está el área de tesorería para hacer los pagos, está el área de compras para hacer las adquisiciones, pero también está la fábrica. Es allí donde en una empresa de confecciones, es allí donde están la maquinaria, allí donde están los operarios de las máquinas, las señoras o señores que cosen, hacen las plantillas y demás. Esa área de producción, ahí es donde se elabora el producto, se coge la materia prima, es decir, en este caso la tela, el hilo, los encajes, y se confecciona el vestido. Es decir, se coge la materia prima y se entrega el producto final. ¿Y eso en la familia cómo es? Para hacer una comparación en la familia, los hijos son el área de producción. ¿Por qué? Porque el área de producción es la que tiene el mayor costo dentro de la empresa. Yeah. Entonces, los hijos, la educación de los hijos, el vestido de los hijos, la alimentación, y en muchos casos, cuando la situación económica es holgada, la diversión de los hijos. Esto es un costo, va al egreso de la familia y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gastos. ¿Cómo hacemos en este punto de trabajo en equipo que los hijos aporten en la economía familiar, teniendo en cuenta esos aspectos que tú has nombrado, que son los que logran o hacen los gastos de la familia? Ok. Al ser el área de producción tiene que velar porque las máquinas estén bien, tiene que velar para no hacer desperdicio de la tela o del hilo o del encaje. Lo mismo sucede en una familia. En una familia los hijos tienen que velar, por ejemplo, en una cosa tan sencilla como la comida. Hay muchos niños que les sirven la comida y desperdician la comida. Eso es un gasto para la casa, eso es un costo. Además de que también puede traer más adelante problemas de salud y viene otro gasto adicional para esta sociedad que es la familia. Esto en la economía para ahorro, como tal ya habíamos hablado de los servicios públicos, ahora estamos hablando de la alimentación, pero también como el aporte en donde ellos pueden ver que no siempre necesitan un profesor en la casa, sino que ellos mismos pueden recurrir a los libros que hay en la casa, a una biblioteca o a internet, si lo hay, para hacer las consultas de sus tareas. También
pues colaborando en las tareas domésticas, y básicamente es en esos dos temas, o sea, en la colaboración, que es el aporte, en donde yo puedo suplir como hijo una labor que puede hacer otra persona y estoy economizando para la casa, pero también un ahorro en las cosas que yo pueda manejar. De pronto también sería bueno mirar allí si puedo tener, por ejemplo, unos tenis que me cumplen una función específica en comparación de otros que por la marca valen 4 o 5 veces. También podríamos hacer que los niños tomen conciencia de eso, porque eso impacta definitivamente. No es lo mismo pagar 60.000 pesos que pagar 300.000 pesos por unos tenis. Ha llegado a un punto que es el de la educación financiera de los hijos. La educación financiera de los hijos, mucha gente se pregunta, ¿cuándo puedo comenzar a enseñarle a mi hijo de economía familiar? A un niño se le puede comenzar a enseñar de economía familiar desde que está en la cuna. ¿Por qué? Simple y llanamente con los cuentos que acostumbran los padres en la noche a dar sus historias para que los niños se queden dormidos. Se pueden llevar cuentos que tengan una moraleja en donde hay una fábula, una enseñanza acerca de qué es el gasto, cómo se economiza, cómo son las grandes quiebras de las familias. El ahorro. El ahorro. Viene otro paso, que es el de enseñarles a trabajar en la casa, y no estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de que el trabajo que puede hacer alguien del servicio doméstico, como es tender la cama, lo puede hacer el hijo. También hay que darle responsabilidades financieras como que se va a comprar una botella de agua, una gaseosa. Hay que dejarlo cómo reacciona él en el supermercado para enseñarle a partir de la experiencia. Hace poco tuve la oportunidad de ver en un supermercado que alguien envió a un niño a tomar una botella de agua para comprarlo. El niño no hizo ninguna comparación de precio, tomó la botella y la llevó a su papá. Cuando el papá la vio, el niño había cogido la botella de agua más costosa. Eso es clave. Adicionalmente, lo que tú mencionas de los tenis. Los tenis y en general el vestido va muy atado a la moda. Y resulta que hay oportunidades de ahorro también, porque en muchas ocasiones se dice la moda no incomoda. Entonces vienen unos zapatos que están pasando de colección, pero resulta que cuando viene la nueva serie o la nueva colección, los zapatos anteriores tienen un menor valor. Si el hijo quisiera esos zapatos, los podría conseguir si tiene un tiempo de espera, o también podría analizar que otros zapatos pueden darle el mismo servicio que le prestan los que él quiere. Esto es supremamente clave, porque también hay que saber comprar. Y para saber comprar, como en las empresas, cuando se piden cotizaciones para el área de producción, se piden a varios proveedores que nos traigan las cotizaciones, deberíamos también tener la misma disciplina. Es decir, cuando voy a comprar, preguntar en un lado, en otro almacén, de tal manera que pueda comparar los precios y saber realmente cuál es el valor del producto que quiero adquirir. Muy bien. Vamos a la siguiente clave. Sí, la siguiente clave es la confianza. Aquí estamos hablando también de que hay que ser muy abiertos en el manejo de la economía. Ya habíamos dicho que pueden existir personas, casos que yo conozco de la vida real, en donde el esposo sirve de fiador y después la persona a la que está fiando queda mal, llegan a embargar los bienes o el salario de él. También el esposo hace una adquisición de un carro sin consultar y no hace bien las cuentas, y luego pierde el carro, pierde la cuota inicial, pierde todo lo que tenía por no hacer un ejercicio planeado. Este tema de confianza es vital en la pareja. Muy bien. Y la confianza, estabas nombrando algo así como no fue planeado. ¿Puedo entender que otra clave en la economía familiar es la planeación? Claro. La planeación es un proceso que nos permite anticiparnos. Es un proceso en donde yo puedo mirar el futuro, el deseo o la necesidad que tiene el hogar, y puedo ir planeando esos flujos de caja, es decir, cuánto debo ahorrar mensualmente para poder adquirir el producto.
Cosas como esas que son muy sencillas de saber si el ingreso mensual alcanza para poder contraer una deuda o para poder ahorrar y comprar algo que requiere el hogar, eso se debe planear. Muy bien, Jaime. Es decir, debemos, dentro de nuestra economía, también realizar una planeación clara, objetiva y puesta en la realidad de las cosas que vamos a adquirir, de los compromisos que vamos a hacer y de las situaciones financieras en general de la familia. Jaime, terminemos nuestro tema con la última clave para el manejo de la economía familiar. Yo creo que la última clave es la negociación y alcanzar acuerdos. Perfecto. Como en estamos haciendo siempre una analogía o una comparación entre una empresa y una familia. En toda empresa siempre hay una negociación entre las áreas de producción y las áreas financieras para poder adquirir las materias primas, para poder adquirir la maquinaria. Aquí sucede lo mismo. Hay que comentarle a la pareja, hay que comentarle a los hijos la situación real de la economía familiar. Y en ese sentido nos podemos sentar, en el caso que tú colocabas de comprar unos zapatos, de simple y llanamente decir y poner las cartas sobre la mesa, este es el presupuesto que tenemos para los zapatos, si conseguimos los zapatos que tú quieres, hijo, con ese dinero, vamos adelante, si no lo podemos hacer, por favor revisa el servicio que te va a prestar y tú que quisieras o pudieras comprar con ese mismo dinero que tenemos para no estar adquiriendo una deuda innecesariamente. Bueno, muy bien. Bueno, queridos teleamigos, quiero recordarles que la Fundación Jesús en Ti tiene grupos de oración los miércoles de 10 a 12 y media del día, los sábados de 4 a 6 y media de la tarde. Funcionan simultáneamente 3 grupos, grupos de niños de 3 a 7 años y de 8 a 13 años. Pueden comunicarse con nosotros al 700-9932 o al celular 311-224-0253 o escribirnos al correo electrónico psicologiayfe@gmail.com. Jaime, quiero agradecerte muchísimo, nos has orientado, yo pienso que has dado claves importantes a los teleamigos para manejar la economía familiar. Quiero contarles que la próxima semana estaremos profundizando en cómo hacer un presupuesto. Ya vamos a ir a ver realmente qué hacer y cómo hacer y qué tener en cuenta para realizar el presupuesto de la familia. Quiero agradecerles a ustedes también, queridos teleamigos, de permitirnos entrar a sus hogares y la próxima semana nos vemos con ese nuevo tema. Hasta pronto.